verdad va a ser mucha, pero bueno. Es un placer para mí estar aquí hoy, va a ser mi primer concierto aquí en mi ciudad donde yo me he criado. Mucha gente me conocerá, yo he vivido aquí, he salido de la banda de aquí. Alfredo fue el que me ha enseñado aquí todo. Y el abuelo fue quien me enseñó todo esto, de la música, me metió el gusanillo. Y bueno, quiero empezar este concierto, quiero que sea muy especial, quiero que haya mucha sorpresa y creo que más de uno está muy nervioso. Entonces, vamos a empezar el concierto con una obra que es una broma musical de Ted Hagens. También compuso La Bicicleta, compuso la de las lijas. En este caso queremos hacer la de El Coffee Serenade, que como su nombre indica, pues es una composición pues, que homenajea el café y ese momento que yo no tomo café, pero que lo tomáis se ve que es una droga fuerte, porque lo tomáis y os ponéis. Entonces, pues es una obra que compuso en 1991 y como broma musical, pues introduce el tema de na 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 na, más o menos musicalmente. La música parece que hace como algún bostezo, ese momento subidón y ese momento bajón. Pero estos son los de siempre, macho. Es que estos son los de siempre, macho, tío. No puede ser, si siempre está. No me damos ahí media. Son y media, ya. Son los de siempre, los de siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que un café? A las 7:30, ¿cómo que un café? Bueno, hoy, porque es Navidad, pero uno nada más. El enemigo en casa. Hola.
Estaban ahí en la esquina, una roba que alguien las pilla por ahí. Gracias. Así fue la pequeña broma. Seguimos ahora con un paso doble que dice a miña outra familia, un paso doble compuesto por mí y se lo quiero dedicar a mis alumnos de armonía que están por ahí, ¿verdad? Diego, Fran, Eva, Lucía, Vinicius, ¿no? Antes los vi por ahí, ¿estáis? Los vi por ahí. Hola, ¿qué tal? Os lo dedico, ¿vale? Es un paso doble que he hecho para un concurso de pasodobles. Quedé finalista por un voto, se ve. Y cogí la cabeza de Lino Gallego, de tararoriraro, hice una introducción con le hice mayor, luego le hice menor, en el medio metí un trío ahí de una canción muy conocida que sale en el Titanic, te voy a contarlo, si no es que reviento. Y bueno, me ha salido este paso doble de corte más o menos gallego y espero que a todos les guste. A miña outra familia.
todos los años vienen los alumnos a cantar, pero este año que sepan que tenemos la promoción más molona y enrollada y motivada de hace muchos años, yo creo. Todo el trabajo que se ha hecho se hace con la peculiaridad de que se hace a las 7:30 de la mañana porque su horario de clase no le permite otro horario, con lo cual el que sale perjudicado soy yo, evidentemente. Pero bueno, vamos a hacer ahora imágenes de Armada Española, una obra de Adán Ferrero. Simula la llegada a la Escuela Naval en el año 1988 del Grupo Aeronaval de la Flota desde Ferrol. Bajan, llegan a Marín, llegan un supuesto 16 de julio, eso dice el compositor, entonces llegan y en esa fecha es el Carmen. Y bueno, pues la obra va un poco a versar, no imágenes, pero sí cosas que se pueden oír en la Escuela Naval, por ejemplo, un día del Carmen. Entonces, a ver si nos ha salido bien y conseguimos pelos de punta, pero al máximo.
Esto no está en la obra, fue un añadido de 7:30 de la mañana. Sin café. Vamos ahora a remontarnos al 5 de mayo de 1913. ¿Hay alguien de Ferrol por aquí o de Betanzos? ¿Algún ferrolano? En ese año se inaugura el ferrocarril que nos bajaba de Ferrol a Betanzos. Y había por allí dirigiendo la banda de la Mili un Gregorio Baudot, un director tan apañado como yo que luego le hicieron una calle a su nombre. ¡Guapo! Y la calle más fácil. Muy bien, pues el evento fue tan grandioso que el hombre este que era de Colmenar Viejo de Madrid, pero le preguntaban y decía, no, si yo ya soy de Ferrol, ya. Llevo aquí ya 20 años en Ferrol, ya me siento ya de Ferrol. Y compuso una obra para el estreno de este ferrocarril. Entonces, con la motivación de los alumnos, a ver si hemos conseguido algo. Necesito un voluntario por aquí que cuando lleva así con esta mano diga ¡pasajeros al tren! Un voluntario sí ya es más atrevido, que no sea mi suegro, por favor. Un voluntario sí, cuando ya haga así, ¡un pasajeros al tren! ¿No? Pero bien fuerte, ¿eh? Y por aquí necesito otro, por aquí quiero otro, por aquí quiero otro, por aquí, Fermín, venga va, mirad si dirás, macho. Por aquí un voluntario que me haga un pasajero al tren. Sí. El tren de la alegría. ¡Pasajeros al tren! ¡Pasajeros!
Muy bien, y ahora vamos a seguir con la obra maestra del concierto, la locura máxima por mi parte. Pues me he metido aquí un poquito en camisa de 11 varas, me apetecía, tenía ganas de hacerlo. Y la extra motivación de esta gente que lo han pillado a las 7:30 de la mañana. Vamos a hacer una obra ahora que dice El ilustre marino, que es una obra que le ha compuesto un tal Óscar Navarro, murciano, y le compone al ilustre marino Jorge Javier, que yo no tengo mucha idea, pero espero que él tenga más idea de quién es lo que dice. Jorge Juan. Pues Jorge Juan nació en 1713 en Novelda y ingresó en la Real Compañía de Guardiamarinas en 1729 en Cádiz. Allí adquirió los conocimientos que le sirvieron para más tarde descubrir que la Tierra estaba achatada por los polos. Por esto y por muchas otras cosas, en Europa era conocido como el sabio español. Además, su trayectoria militar no se queda corta, pues participó en la campaña de Orán y realizó diversas misiones como espía al servicio de la corona. Y bueno, murió en Madrid en 1773, siendo uno de los grandes marinos y científicos de la historia de España. De modo que por su nacimiento, por su 300 aniversario de nacimiento, pues le componen esta obra. Y el compositor lo que dice es algo así como que, bueno, como no tenía mucha idea de este mundillo, lo que se creó fue una melodía que supuestamente va a cantar una sirena, que aquí lo va a cantar una que se tiró al pozo conmigo descaradamente, y ya dice que pudo. Me dijo, soy pianista, tú vas a hacer la introducción. Le vas a echar una mano a Ana Soya y a ver si entre las dos llegamos a conseguir esa sirena que él quiere. Entonces es, bueno, venía de conquistar por ahí, como bien dice aquí, y llegando supuestamente como de América, pues vendrán los barcos con su expedición. Entonces esa melodía se va a ir acercando, pues con cañonazos, con, bueno, y luego por el medio va diciendo hay unas frases en su honor y espero que se entiendan muy bien. Y vamos a hacer aquí ahora un lenguaje de signos un poco raro, pero no os asustéis, es necesario hacerlo.
es que tengo aquí a mis dos abuelos que estarán flipando. Pie, dice el jefe, abuelo. 60 años ahí está haciendo una tuba el abuelo. Vamos con un par de villancicos para relajar el ambiente. De las 7:30 de la mañana. Este año es que ha habido una motivación extra por parte de los andaluces. 7:30 de la mañana, insisto. Que querían traernos un poquito de su tierra aquí. Yo he dicho, si estáis dispuestos, yo me lavo las manos. A ver qué hacen ahí.
sabéis que me encanta interactuar con el público. Necesito en esta, cuando haga así, un mambo. Haremos pa 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 para pa 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 pa. ¡Vamos! ¿Listo? Si quieren ensayar para el año 7:30 de la mañana en la escuela. 7:30 empezando.
empezamos con un par de villancicos, vamos a hacer primero En Noche de Paz y después a ver también. Campana sobre campana, ¿no? Sobre campana
Vamos a hacer ahora una marcha de desfile, una marcha compuesta por Philly Sousa, una que dice Semper Fidelis, una marcha que en Estados Unidos es la bomba. Aquí la gente que hemos tocado en rondallas o en ranchos de reyes sabemos cuál es muy súper, hiper, mega conocida. Se le encargó el 21º presidente de Estados Unidos, Churchill creo que fue. Y se le encargó, le dijo: hombre de Dios, con lo bien que haces marchas, hazme una a mí, por favor. Falleció el hombre y se la hizo. De nada le valió, pero bueno, ha quedado ahí para el olvido. Entonces, simplemente que John Philip Sousa, que tiene antecedentes por parte de madre, creo que en Sevilla, pues vamos a hacer esta marcha que todo el mundo conocerá. Espero que los trompetas se pongan de pie y se usan un poco, y los trombones igual, y es una marcha muy conocida, mítica de toda la vida. Vamos. Bueno, vamos a hacer algo. Primero dedicársela a aquellas dos chicas que están al fondo. Que son las costureras de ese logo que a veces saturamos a unos niveles inimaginables. Yo lo he visto con mis propios ojos, la verdad que hacéis una labor increíble. Voy a hacer un mix de Boney M. Me imagino que habrá mucha gente aquí que le pasa como yo, que se queda de último en la mesa y pone a zapear y escucha la voz de Santiago Segura y empiezan a tirar canciones desde 1900 hasta 2010. Pues el primero de los grupos que salen así potentes es Boney M. El nombre de Boney M viene de Boney, que es un actor de una serie australiana, y la M
son un palo por cada componente del grupo. Imaginativísimo. Un productor alemán lo ve y dice, aquí arraso yo con esta gente. ¿Sabéis el del pelo negro, no? Ese no canta, las voces las puso el productor. Y luego, años más tarde, descubriría a los Modern Talking, también otro grupo super hiper mega famoso. Entonces vamos a hacer un popurrí de Bonnie M que empieza así. Con todos. Dice... marcha Radetzky, luego haremos la felicitación de Navidad y en esto sí que las palmas ya van sobre rodado, ¿vale? Ya esto ya es la mítica de toda la vida.
caballeros alumnos, le deseamos a la ilustre Villa de Marín y a todos sus habitantes, a nuestros conciudadanos, porque de verdad nos sentimos parte de Marín, una Navidad muy feliz y un próspero año 2019. Muchas gracias. Pero yo quería darle la bienvenida. Es su primer concierto de Navidad como comandante director de la Escuela Naval Militar de Marín. Este año, que además cumplimos el 75 aniversario de la llegada de la Escuela Naval. Yo quiero decirle a Ignacio Cuartero, capitán de navío, que se encomienda a esta labor, que va a tener todo el respaldo de los vecinos y vecinas de Marín, del Ayuntamiento de Marín, porque la Escuela Naval para Marín forma parte indisoluble de lo que es Marín. Yo no me quiero imaginar los ensayos a las 7:30 de la mañana, con esta marcha que tienen. Aquí están los alumnos y alumnas de primer curso solamente, y los de los cuerpos comunes, que son los ingenieros, médicos, enfermeros y enfermeras que se han incorporado para realizar el resto de su carrera militar. Y por supuesto a la excelente banda de música, de la que salen un montón de profesores para nuestra banda también de Marín, y la que tenemos el orgullo de ir mejorando también año a año. Pero yo no quiero olvidarme hoy también de una persona que yo creo que tiene que tener hoy su día, que es el director de esta banda. Un aplauso. Marín, en la barriada de suboficiales, hoy Virgen del Carmen, porque lo conocemos muchos desde pequeños, porque no puedo imaginar la ilusión que deben sentir hoy sus abuelos, sus padres, porque creo que tiene una excelente proyección en una carrera que creo que le gusta, que le encanta, que le apasiona. Nos ha prometido un concierto distinto, yo creo que lo está consiguiendo, y yo solo quiero darle las gracias a todos. Este concierto es voluntario, ellos lo llevaban haciendo mucho tiempo y lo siguen haciendo en Pontevedra, y desde hace unos años hemos conseguido que lo hagan en Marín, porque ellos quieren, porque quieren compartirlo con nosotros, y yo se lo quiero agradecer a todos por ese esfuerzo, porque tienen mucho que estudiar, porque tienen exámenes, como todos, y porque han quitado parte de su tiempo para compartirlo con nosotros. Muchas gracias, feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Para acabar vamos a hacer como es tradición. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a esas palabras que no me las esperaba para nada. Yo la verdad que aquí me siento que juego como en casa, y esto es que no hace nada. O sea, yo soy de los que pienso que un palo es un palo, y los que se motivan a las 7:30 de la mañana son ellos, y los músicos, que gente como Chimo, el subteniente, me dicen, no, yo me subo por ahí a un filo, no por lo que haga falta. Esa motivación es la verdad que yo me llevo un poco el halago y los aplausos gracias a ellos, y realmente los que nos mereceremos la calle son ellos, no yo. Y una felicitación que hizo un comandante que estuvo aquí, un tal Berea Montero, y que muchos lo habréis conocido, con
mucho este temita y con esto le deseamos la feliz Navidad a toda la escuela y luego le enganchamos con un villancico. Pues no quieren la tiripa. Ojo a la motivación, 7:30 de la mañana.
banderita para todos ustedes y yo me pido. ¿Nos vamos o no?